Buen lunes, querido Esteban, el placer de saludarte, ¿cómo estás? Buen lunes, querido Alejandro, buen lunes a toda la audiencia. Y bueno, también saludos ahí a ese gran equipo de producción en la radio, 7, 8, 10 profesionales de primer nivel. Un saludo también para ellos. Bueno, le ha sido entregado entonces el saludo. Para en este lunes 18, Esteban, recordar lo que sucedía, no un día como hoy, sí un día como ayer, hace 32 años. Bueno, sí, Alejandro, hace 32 años los argentinos conocimos por primera vez en carne propia los efectos del terrorismo internacional, ¿no? Ayer se cumplieron 32 años de ese 17 de marzo de 1992, quizás muchos de los que nos están escuchando ni habían nacido o eran muy pequeños aún, y hubo ese primer atentado a la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, como pasa siempre, esos son hechos, hitos que marcan un antes y un después, ¿no? Y después, 2 añitos después íbamos a tener un segundo atentado, ¿no? O sea que lamentablemente Argentina entró en aquel momento en esa lista de países que sufrieron de alguna manera algún atentado de índole terrorista, obviamente internacional y religioso, ¿no? 29 muertos, 242 heridos, la mayoría, la inmensa mayoría de ciudadanos argentinos. Y hoy por ahí quiero reflexionar con ustedes cuáles son los efectos del terrorismo, qué llamamos terrorismo, cuál es la diferencia entre terror y miedo, Alejandro. Obviamente que todos sabemos y hemos sentido en algún momento miedo. El miedo a veces actúa como un mecanismo de defensa en nuestra mente. El miedo puede ser una señal que nos protege de algún peligro. El miedo es una respuesta, podríamos decir, fisiológica, si querés, ¿no? Se activan un montón de mecanismos fisiológicos que generan eso que llamamos miedo, ¿no? Ahora, el terror es como una vueltita más de rosca para que nos entendamos, ¿no? En una tuerca le damos un par de vueltas más y llegamos a esa situación de terror, de pánico también, en donde obviamente nuestra vulnerabilidad e indefensión se exacerban, ¿no? Eso es lo que tiene el terror, ¿no? Nos deja inermes, es decir, sin herramientas, sin fortalezas, para enfrentar algo que suponemos que puede ser peligroso para nosotros. Entonces ahí estamos, ¿no? El terrorismo es esa intención concreta, directa, de sembrar terror en la población, ¿no? Y el terrorismo, más o menos, al menos para la gente que estudia estos fenómenos, estos hechos, la guerra, el terrorismo, los procesos que se desencadenan en sociedades que están atravesadas por el terrorismo, felizmente nosotros no, y esperemos que eso se sostenga durante siglos. Hemos tenido estos episodios de terrorismo, pero gracias a Dios no se volvieron a repetir. Pero hay sociedades que viven permanentemente en esa espiral de conflicto, terrorismo, muerte, explosiones, guerra, y obviamente que eso tiene un costo emocional para la población fenomenal, ¿no? Pero una de las características que retomo esto de la gente que estudia y escribe y ha escrito libros sobre estos temas es la cuestión de los inocentes, ¿no? Es un método pensado justamente para atacar a inocentes. Es decir, si son inocentes aquellas víctimas del terrorismo, en su gran mayoría, en el 99% de los atentados terroristas,
por ahí matan a uno o dos personas que están, digamos, actores en algún tipo de conflicto, pero el resto era gente que no tenía nada que ver, ¿no? Y esta cuestión de los inocentes es lo que genera ese primer efecto, ¿no? O sea, si un inocente pudo ser víctima de ese hecho, yo, que soy inocente, también puedo serlo. Y ese fenómeno de identificarse con la víctima inocente nos pasa a todos, ¿no? Pensemos en algo muy serio que está sucediendo en Rosario, que nosotros aquí lo venimos hablando hace años, Alejandro, pero digamos, estas últimas semanas, cuando estos narcotraficantes, o también ahora se habla de narcoterrorismo, deciden matar a 4 o 5 inocentes, ¿no? Y hasta que no cambien algunas condiciones que ellos piden, así lo han dicho en mensajes, en redes sociales, van a seguir matando inocentes. La vida hoy en Rosario no debe ser sencilla, ¿no? Me imagino que cualquier papá que lleva a sus hijos a la escuela o que sale a hacer un mandado hoy, no sé si está tan tranquilo como estamos nosotros aquí en Luján, que nuestros hijos toman un colectivo o vamos a hacer un trámite al centro. Ese primer elemento es el que empieza a tallar en la sociedad, ¿no? O sea, si todos estamos expuestos como inocentes o no tenemos nada que ver en el tema, pero si estamos expuestos, allí es donde el terrorismo logra ese primer efecto psicológico, obviamente, es absolutamente psicológico. Una bomba en una embajada no tiene ningún objetivo militar, no tiene ningún objetivo, digamos, político militar, salvo el generar ese efecto, eso que explicábamos hace un rato de la diferencia entre el terror y el miedo, ¿no? Exacerbar esa vulnerabilidad y ese sentimiento de indefensión que tenemos, ¿no? Pensemos en la cantidad de personas que trabajan en una estación de servicio hoy en Rosario, ¿no? Dicen, ¿cómo? Entonces puede ser que cualquier persona se baje de un auto, me fusile porque sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacen esas familias para, ¿no? Decir, chau, me voy a trabajar a las 5 de la tarde vuelvo? Entonces, esa es la primer elemento constitutivo del terrorismo. El segundo es que es, obviamente, algo irracional e inesperado, ¿no? Es el factor sorpresa. En cada atentado terrorista es evidentemente un objetivo buscado, ¿no? No lo esperábamos. La mayoría de la población, puede ser que algún servicio de inteligencia, muchas veces escuchamos en los diarios como a veces se desbarata algún intento de un atentado terrorista. Bueno, ese es el trabajo de aquellos que cuidan a la población, pero para la mayoría de la sociedad siempre es algo inesperado, siempre es algo irracional, porque no nos entra en nuestro aparato cognitivo, no nos entra en la cabecita, para todos los seres humanos que no estamos en esa lógica, en esa vibración mental, no nos entra en la cabeza cómo alguien puede poner una bomba y matar a 90 y pico de personas, como pasó 2 años después, en 1994, en Ávila, ¿sí? Entonces, el segundo elemento es eso, no podemos entenderlo lógicamente, y esto obviamente, sumado al primer elemento de los inocentes y la vulnerabilidad acrecentada, esto, digamos, refuerza ese fenómeno o esa respuesta mental y fisiológica del terror, porque en cualquier momento algo puede pasar, y entonces esa ansiedad anticipatoria atraviesa a muchísimas sociedades. Pensemos que después de un hecho terrorista, recuerdo en el 94, yo estaba estudiando en la universidad, ahí en 11, en la Facultad de Psicología de la UBA, y bueno, todas las recomendaciones que me daban mis padres en relación a
ten cuidado, ojo, no vayas, ¿por qué no esperas una semana más para ir? ¿No? La facultad queda a unas 10 cuadras de la AMIA, y entonces esta cuestión de lo inesperado hace que la sociedad, digamos, se defienda, entre comillas, quedándose quietita, y en esa situación de en cualquier momento puede volver a suceder. Y el tercer elemento, que lamentablemente a nivel internacional tienen los actos terroristas, es la dificultad para juzgar a los culpables, ¿sí? No, aquí tenemos algunas particularidades, ¿no? Nuestra sociedad con la justicia, obviamente, por ejemplo, hace 32 años que pasó esto y todavía la causa no fue elevada a juicio. No hubo un juicio todavía aún. Hubo ¿no? un montón de pasos judiciales, de instrucción en la causa, jueces, posibles sospechosos, pero no hubo un juicio. Qué bárbaro, ¿no? 32 años y todavía no sabemos concretamente bien qué pasó, tampoco lo sabemos concretamente con la AMIA, y este tercer elemento, que al no haber culpables, o muchas veces en el terrorismo religioso los perpetradores se inmolan, entonces también este tercer elemento refuerza, ¿no? La vulnerabilidad social, porque sentimos que también hay impunidad. Entonces, al no poder, o al tener muchas dificultades de encontrar y de juzgar a quienes perpetúan este tipo de atentados, obviamente nuestra vulnerabilidad ya no solo es pasa con inocentes, ya no solo puede pasar en cualquier momento, me puede tocar a mí, sino que tampoco nadie va a pagar por eso, ¿no? O es muy difícil que eso suceda. Estos tres elementos, que son elementos que insisto, la gente que se dedica a esto, los cientistas sociales, la gente que hace mucho tiempo está estudiando este fenómeno del terrorismo, obviamente resalta como los tres elementos más importantes. Por último, ¿qué hacemos como sociedad frente a esto? Bueno, indudablemente la memoria, tener una memoria activa es muy importante, recordar cada año estos eventos trágicos de nuestro país. Por eso a veces cuando desde distintos sectores se habla de, demos la vuelta de página, eso también puede ser peligroso. Es cierto que no podemos estar todo el tiempo como sociedad revisando el pasado, pero atentos, porque las sociedades que olvidan su historia, sobre todo su historia reciente, tienden a repetir errores. Nos pasa a nivel individual, ¿no? Si la vida nos va enseñando en cada pareja que tuvimos, en cada trabajo que tuvimos, cómo resolvimos tal o cual problema, cómo fueron nuestros vínculos de amistad con algunas personas. Y muchas veces cuando nos pasan cosas dolorosas, la pérdida de un amigo, la muerte de un ser querido, el desempleo, el éxito en algún área, si nosotros no aprendemos de esa experiencia, y bueno, o sea, si no aprendemos de las experiencias negativas, las probabilidades de volver a cometer ese error son altísimas. Y si no aprendemos de las experiencias positivas, es como que nunca estamos tomando experiencia de la vida y vamos perdiendo herramientas muy fuertes, muy interesantes. Entonces, para cerrar digo, el terrorismo lamentablemente es algo que en los últimos 100 años se fue instalando y lamentablemente es un fenómeno social, global, que no desaparece, ¿sí? Al contrario, parecería ser como que va creciendo década a década. Ahora, no debemos olvidar nuestras propias heridas como sociedad. La Embajada de Israel es una herida, el atentado de la AMIA es una herida, y obviamente tenemos otras heridas, como por ejemplo lo que fue la dictadura
en nuestro país. Y tantos otros elementos de nuestra historia reciente. Entonces, cuando uno tiene una memoria activa, que no es rencor, pero sí es una memoria de, che, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pasó con esto? Otra vez vuelve este personaje a mi vida y yo ya lo conozco. A ver, me acuerdo cómo me fue cuando este personaje ingresó a mi vida, a mi cotidiano. Ahí es donde la memoria activa se nos transforma como una bellísima herramienta, Alejandro, y nos permite esquivar viejos errores, nos permite anticiparnos a realidades que ya conocemos. Así que bueno, vaya hoy aquí desde la radio, nuestro más sincero homenaje a digamos, esas 29 víctimas y 29 familias que perdieron a sus seres queridos inocentes y bueno, ojalá podamos seguir aprendiendo y teniendo memoria. Sí, señor, usted lo ha dicho de enorme manera, como lo caracteriza. Un gran abrazo, querido Esteban, buena semana, hasta el lunes próximo. Buena semana y nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Chau, chau, gracias. El psicoanalista Esteban Gómez con nosotros.